Los saludo desde el barrio de Tacuba, al norte de la Ciudad de México. Mi nombre es Eden Bastida Kulik, artista visual e investigador independiente. Agradecer profundamente el ser parte de este coloquio, aún con las complejidades y tristezas que siguen generando en mí toda esta cuestión de la virtualidad, y creo que más aún esta metodología de autofilmación. Bueno, agradecer profundamente a los organizadores del coloquio, a Ana, a David, a Miguel, por tan loable esfuerzo de seguir abriendo espacios de reflexión y diálogo sobre el caso mexicano en el contexto del cine militante latinoamericano. Y bueno, para que el tiempo no me carcoma y con la intención de presentarle fragmentos de la película encontrada, voy a pasar a leer la ponencia. La ponencia se titula El peticionario, un primer esbozo de la recuperación de una película militante al norte de México. El objetivo de esta presentación es poner en diálogo los primeros esbozos, anotaciones e ideas especulativas sobre una película olvidada, tanto en el imaginario colectivo de la ciudad de Monterrey como en la historia del cine militante de nuestro país, y olvidada aún dentro del mismo movimiento social. En los últimos años de la década de los 70, el colectivo político organizativo Honor y Justicia de Oriente, perteneciente al Frente Popular Tierra y Libertad de la industriosa ciudad de Monterrey, Nuevo León, encaró un proyecto audiovisual en formato Super 8 titulado El Peticionario, el cual quedó inconcluso por diversos factores que más adelante detallaré, y que a casi 40 años de su filmación he recuperado con la intención de realizar una edición como estaba contemplada en aquellos años, así como diversos ejercicios reinterpretativos. Con este primer trazo investigativo, intento abonar al estudio de la inserción del cine en las luchas políticas y sociales de la ciudad de Monterrey durante los años 70, que más allá de la experiencia de las diversas filmaciones que llevó a cabo la Cooperativa de Cine Marginal en esta ciudad, de la cual destaca Otro País de 1972, y de la película Tierra y Libertad del cineasta canadiense Maurice Bolubian, es un tema poco profundizado en la historia del cine político independiente en México. Como oriundo de Monterrey, reconozco que esta investigación se impulsa por el deseo de romper esa idea tan arraigada, tanto al interior de nuestro territorio como a nivel nacional, de una inactividad político-social de nuestra ciudad. Monterrey suele pensarse como una ciudad política, donde no se han desarrollado luchas o sin una historia de manifestaciones sociales, en parte porque las huellas de estas acciones han sido escondidas o han quedado perdidas. La falta de acceso a documentos u otros materiales de archivo, acompañada de los cambios tecnológicos que llevaron a que los materiales de esta naturaleza sean considerados obsoletos, basura y destinados al olvido, han nutrido esta disolución. Esto me recuerda también lo que en charlas informales un viejo militante me dijo alguna vez: si fuera chilango, yo hubieran hecho investigaciones o alguna exposición sobre nuestra lucha. Así aparece cierto centralismo respecto a la recuperación de documentos históricos de las luchas militantes de nuestro país, que busca diluirse al menos levemente en esta investigación. Para continuar, me gustaría un poco pasar fragmentos de esta película encontrada para posteriormente ir desarrollando otros ítems en relación a la misma. En estos fragmentos vamos a poder observar el interior de una asamblea del Frente, y principalmente el acto de hacer bandera, que era la incorporación de una familia al movimiento, la petición de tierra al movimiento. Entonces, pues échale cácaro, pasemos la película.
Los fragmentos que acabamos de ver son parte del material encontrado. Este es un primer ejercicio de rearmado de la película, de este proyecto que fue conceptualizado por Gumaro Trujillo y el cual invita a Roberto Villanueva a realizar la cámara, ambos militantes del Frente en aquellos años. Para continuar, intentar un poco profundizar tanto en la película como en el movimiento social, me gustaría leerles un pequeño texto que está en proceso y el cual será parte de un ejercicio de reempleo futuro de este material. Este texto principalmente se basa en la historia del Frente Popular Tierra y Libertad. De las historias que circulan en mi tierra, esta es una de las que más me motivan, pues rompen el mito que nos han hecho creer los poderosos de que en Monterrey nunca hubo luchas ni resistencias. Es la historia de un grupo de mujeres, hombres, ancianas, ancianos, niñas y niños que se agruparon en el Frente Popular Tierra y Libertad. Esto sucedió al poniente de nuestra querida ciudad de Monterrey, allá pegadito al Cerro del Topo Chico. Corrían los últimos años de la década de los 60 y nuestra ciudad sufría un fuerte crecimiento industrial. Miles de migrantes de otros municipios del estado de Nuevo León, así como de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Tamaulipas y Guanajuato, llegaban a la Sultana del Norte en búsqueda de un trabajo digno. Ante la carencia de vivienda en esta ciudad y en alianza con militantes estudiantiles, los migrantes empiezan a organizarse para luchar por una vivienda digna. Así nace el Frente Popular Tierra y Libertad. A inicios de los años 70 se empiezan a realizar las primeras tomas de tierra. Se fundan las colonias Mártires de San Cosme en 1971, Mártires de Tlatelolco y Genaro Vázquez en 1972, Moctezuma, Tierra y Libertad, Felipe Ángeles y Revolución Proletaria en 1973, Avance Proletario en 1974, Francisco Villa, Liberación Proletaria y Atoyac de Álvarez en 1975. El Frente tuvo una repercusión muy fuerte, tanto regional como nacional, que hasta un documental filmado por un canadiense existe. Si le interesa puede buscarlo en YouTube, ahí está completito. De ideología marxista, los del Frente tenían como método de lucha la invasión y toma de tierras, pensando que mediante esas luchas reivindicativas, las clases subordinadas realizarían la toma del poder y emprenderían un cambio social y revolucionario. Yo sé que usted seguramente se sorprende de que esto sucedió en una ciudad eminentemente empresarial y conservadora, y de cómo, en este complejo contexto, una organización popular logró desafiar de tal manera al régimen estatal y corporativo. Los años iban pasando y la organización crecía por todo el poniente de nuestra ciudad. Se tomaban más y más tierras y se fundaban más y más colonias. El gobierno y el empresariado de Monterrey tuvo tanto miedo de la masiva organización popular y de su posible expansión por otras zonas de la ciudad, que tanto con represión policial como con la creación de dependencias gubernamentales de apoyo a la vivienda, intentaron aniquilar este movimiento. Pero no lo lograron. Tierra y Libertad no ha muerto. Es un ejemplo de lucha y resistencia. ¿Cómo llegué a los carretes? En 2006, por un amigo argentino, conocí la película Tierra y Libertad, la cual he mencionado anteriormente. Esta película alimentó mi impulso de seguir indagando sobre posibles experiencias audiovisuales en el ámbito militante de mi ciudad, y cada viaje que hacía a Monterrey intentaba continuar el proceso de rastreo de material. Hace 2 años, el Robert, un camarada muy cercano a mi padre, con el que comparte diversos proyectos políticos desde hace casi 15 años, y a quien yo ubicaba de las actividades en solidaridad con el EZLN que se realizaban en la ciudad a fines de los 90, en una charla informal en la que hablábamos de proyectores, cámaras y descubrimientos en los mercaditos, me contó que tenía un carrete de Super 8 sobre la lucha de Tierra y Libertad, el cual había sido filmado por Gumaro, otro compañero que ubicaba de vista igualmente de las acciones prozapatistas en la ciudad. A los pocos días me citó en la escuela primaria donde trabajaba, allá por los rumbos de San Berna, y me dio el carrete, el cual me ofrecía escanear en la Ciudad de México. Al llegar a mi casa en el barrio de Tacuba, inmediatamente proyecté la película. Me causó enorme sorpresa darme cuenta que ese material no constituía simplemente cortes de filmaciones aleatorias como normalmente sucede con los carretes encontrados.
encontré un evidente intento de futura estructuración de la película, marcada por diversos intertítulos y placas, en donde sobresalía la del título de la película, El Peticionario, así como una que mencionaba que era una realización de Honor y Justicia de Oriente y una placa que decía Fin. Igualmente resaltaba la repetición de varias tomas dentro de la asamblea y el carácter descontracturado y lúdico de los compañeros que estaban siendo filmados. Claramente se notaba una sobreactuación o repetición de acciones que normalmente suceden en la asamblea, una puesta en escena para la cámara, lo cual aleja mucho este material de un mero registro documental. Un aspecto importante que ya ha trabajado Sandra Arenal en su libro Mujeres de Tierra y Libertad es la fuerte presencia de las mujeres en las asambleas y en la toma de decisiones del movimiento, situación que normalmente en la historia de las militancias de nuestra ciudad y en general ha sido invisibilizada. Aunado a las imágenes de las dinámicas y protocolos propios de una asamblea del movimiento, la presentación del maestro de ceremonias, la familia que va a jurar bandera en su petición de integración y toma de tierra dentro del movimiento, las opiniones de los compañeros y la votación, encontramos dos imágenes sueltas que sería interesante indagar sobre su uso dentro de la estructuración de la película. Por un lado, la construcción colectiva de una casa, así como la fachada del local del movimiento, y por último, una masiva marcha por el centro de la ciudad de Monterrey, filmada desde una perspectiva cenital. El Robert me hizo el favor de pasarme el contacto de Gumaro. Le escribí para trazar un encuentro donde podamos conversar y ayudarme a tener un panorama más amplio de la película que rodaron y la militancia en aquellos años. Le pregunté si tenía el guión original, fundamentalmente para intentar rearmar la película, y si habían establecido algún orden de las imágenes y placa. Si existía ese documento, ¿en dónde estaba? Me respondió que buscaría entre los papeles viejos el guión original. Respecto al guión técnico, aclaró que no había hecho ninguno. Me compartió el teléfono de Roberto Villanueva y quedamos en coordinar una reunión. En marzo de este año, gracias a la intermediación del Robert, pude reunirme con Gumaro Trujillo. Mi intención era realizarle una entrevista en video pensando en la utilidad que pudiera tener este material para futuros proyectos en relación a los carretes encontrados. Pensaba plantearle algunas preguntas para tener un contexto más claro de la película inconclusa, de su trayectoria política y de su vinculación con el cine. Gumaro se negó tanto a ser registrado en video como en audio, argumentando un rechazo a figurar, una de sus enseñanzas de la militancia, dijo. Reconozco que su negación me descolocó un poco y decidí olvidar las preguntas y simplemente generar un diálogo para conocer un poco más de este proyecto inacabado. Gumaro arrancó hablando de lo que él mismo llamó el contexto personal y social de aquel momento. Me contó que nació en la ciudad de Comitán, Chiapas, y que posteriormente se trasladó a la Ciudad de México a estudiar la carrera de arquitectura en la UNAM, y que a pesar de coincidir con los primeros años del autogobierno de arquitectura, no estuvo demasiado involucrado en esa lucha. En 1976 llega junto a su esposa a Monterrey a militar en el Frente Popular Tierra y Libertad. Se instalan inmediatamente en la recién fundada colonia Mártir de San Cosme para iniciar su trabajo político con la organización. Respecto a su vínculo con el cine, cuenta que no existía alguno, que si bien asistió a par de veces a alguna proyección dentro de la facultad, hasta ese momento no conceptualizaba el cine como herramienta de lucha directa. Sin embargo, relata que en 1978, la productora de la película Tierra y Libertad se acercó a la organización para expresar el interés de Maurice Bolubian de realizar un filme sobre la lucha de la vivienda en Monterrey, más específicamente sobre Tierra y Libertad, bastión del frente. Mediante asambleas, el movimiento decide autorizar a Maurice a realizar la película. Gumaro narra que una vez concluida la película, Maurice les otorga una copia del filme a la organización y es ahí cuando la ven por primera vez exhibida. Observar el proceso del rodaje, por más que el involucramiento del realizador con el movimiento fue muy tenue, fue lo que motivó a pensar en hacer un ejercicio audiovisual en la célula del movimiento. Buscar aprovechar las constantes y nutridas asambleas que realizaban para filmarlas y que dicha película sirviera al interior del movimiento como herramienta de propaganda. Gumaro me narra que la intención de la película era retratar una asamblea al interior de los barrios y el proceso de cómo un nuevo militante se acerca al movimiento con la intención de unirse y obtener un terreno allí.
Sin embargo, sin saber mucho de géneros cinematográficos, empezó a hacer una especie de guión de diálogos que propuso a sus compañeros. Posteriormente invitó a Roberto Villanueva, compañero de la célula, a realizar la cámara, ya que muchas veces lo había visto portando una cámara de fotos y una cámara de Super 8, registrando actividades y acciones dentro de la organización. Roberto mencionó que no sabía absolutamente nada de cámaras, ni de planos, ni nada del mundo del cine. Tampoco conocía nada sobre grupos de cine militante, ni experiencias al respecto. Esa película que tenía pensada realizar no era una decisión que viniera de la dirección del frente, era una iniciativa autónoma al interior del grupo. La idea era filmar reacciones de los compañeros dentro de la asamblea para después, en otra ocasión, grabar los diálogos y montarlos en la película, ya que la cámara que tenía Roberto carecía de sonido. Esa cuestión técnica jamás pudo resolverse. Se filmó, Roberto la reveló, pero los audios nunca pudieron anexarse. Aunado a esta problemática técnica, en esos mismos años se empieza a gestar las primeras disputas al interior del frente, y en esos momentos ambos deciden salirse de la organización. Después de eso, tuvo mucho tiempo guardada la película, hasta que conoció al Robert durante los años 90 en los grupos de apoyo al zapatismo, y como sabía que a él le interesaban las antigüedades y tenía un proyector, decidieron desempolvarla y verla nuevamente. Unos días después me junto a charlar con Roberto Villanueva. Roberto me narra que tiene un olvido total sobre la experiencia del peticionario y que tampoco recuerda ver lo que filmó. Lo que sí recuerda es que en aquellos años filmaba muchas cosas y tomaba muchas fotos, que como profesor sentía importante generar herramientas pedagógicas dentro del movimiento, pero que después de su experiencia con el frente podría decirse que abandonó las cámaras. Al preguntarle de su relación con el cine y su afición por filmar en Super 8, en sintonía con Gumaro dice no tener mucha, pero que recuerda ver las películas Salmo Rojo de 1972 y Sacco y Vanzetti de 1971 en un cine de la calle Washington del centro de la ciudad de Monterrey. Para ir cerrando, me parece importante mencionar la necesaria continuidad en la investigación sobre estas experiencias de cine militante en el norte de México, en donde, a diferencia de otras experiencias en el país en aquellos años, esta no fue activada por la intervención de cineastas al interior de los movimientos, sino por el impulso individual de militantes ajenos a conocimientos audiovisuales. En la subsiguiente profundización de esta investigación, indagaré en cuestiones relativas al formato, así como a las concepciones que se tenían sobre las posibles formas de exhibición de este material. Mediante esta apertura de una bitácora personal de la investigación, y de la breve presentación de ideas, testimonios y del material a reutilizar, pretendo iniciar en este proyecto una especie de biografía-imagen, concepto trabajado por la investigadora argentina Cora Gamarnik, es decir, reponer mediante una investigación exhaustiva lo no dicho en estas imágenes, para de esta manera intentar abonar a la reflexión sobre el lugar del cine en las luchas sociales y en la memoria popular de los años 70 en la ciudad de Monterrey, su lugar en la historia del cine militante en México y su compleja inserción en el contexto del cine político en América Latina de aquellos años. Muchísimas gracias y hasta pronto.